Queridos amigos, después de unas vacaciones, no sé si muy largas o muy breves, que he tenido por el sur de Andalucía, por la Alpujarra de Granada, que es donde yo nací, vuelvo otra vez aquí a ofreceros, a invitaros a viajar por la región del pensamiento, a viajar por la región profunda del pensamiento de Nietzsche. Vamos hoy a analizar el capítulo 8 de la tercera parte de Así habló Zaratustra, que se llama de los apóstatas. Los apóstatas, un apóstata es aquella persona que renuncia a sus creencias, que renuncia a aquello que ya posee. Ese es el apóstata. Y aquí se consideraba que el apóstata es aquel que renunciaba a la religión cristiana, a una religión ya establecida, pero aquí Nietzsche lo va a utilizar en un sentido contrario. Es decir, será apóstata el que vuelve a esa religión, el que vuelve a unirse con esa religión que es la religión que había tenido, de la que se había deshecho, y vuelve otra vez a ella. Zaratustra sigue recorriendo el mundo, observando y predicando. Sigue recorriendo el mundo interior, el psicológico, el de las creencias, el de los pensamientos, el de las decisiones. Crea metáforas, imágenes potentes, alegorías, comparaciones. ¿Por qué? Porque Nietzsche quiere transmitirnos lo indecible, lo incomprensible, aquella imagen que él tiene de lo elevado. Y para ello no existen palabras, porque es el ser, es el torbellino del ser, es la fuerza del ser, es la energía profunda del ser. Y utiliza imágenes continuamente para que los sentidos, nuestros sentidos, se pongan en funcionamiento y puedan transmitir un poco de contenido de eso que él dice, un significado. Y por eso se esfuerza en utilizar imágenes. En este capítulo, la imagen es el prado verde. Ha observado la poca firmeza de los seres humanos en mantenerse en sus decisiones autónomas, liberadoras, racionales. En efecto, cuesta mantener la frescura de los momentos auténticos. Cuesta. Lo sabemos todos. Vamos al teatro, leemos un libro, asistimos a una conferencia y parece que volvemos transformados. ¿Cuánto dura? Muy poco. Como la hierba fresca, verde y multicolor de los prados que enseguida se marchita y se vuelve gris y tostada. De esos momentos de promesas, de propuestas que engendran gran esperanza, Zaratustra ha extraído miel para llevarla a sus colmenas, pero después es una miel que se ha vuelto amarga. Y sin embargo, todo ha cambiado. Se ha abandonado el impulso primaveral y todos esos corazones jóvenes se han vuelto ya viejos. Y ni siquiera viejos, solo cansados, vulgares, cómodos. Dicen, hemos vuelto a hacernos piadosos. Esa es la imagen que Nietzsche cree que tienen actualmente el hombre del presente. Esa imagen de hacernos piadosos y vivir con poca cosa. Qué difícil es ser coherentes con nosotros mismos. Nietzsche pensaba en las conversaciones que había tenido con Wagner, con Lo Andrea y con tantos revolucionarios deseosos de realizar algo grande. Eran personas que corrían con pies valientes, dice Nietzsche. Otra imagen.
pero sus pies del conocimiento se han cansado y ahora calumnian incluso su valentía matinal. Ahora que se han cansado, calumnian aquella valentía primaveral y matinal que tenían. Para Nietzsche existen aquellos cuyo corazón tiene un largo valor y una larga arrogancia. Bailarines. Y existen también aquellos que son los banales, los sobrantes, los demasiados, los cansados, los vulgares, los cómodos, los grises, los cobardes, los reflexivos, los curvados, aquellos que van arrastrándose hacia la cruz. Son gentes de medias tintas. Pero vamos a contemplar ahora, en este capítulo, esa reflexión de Nietzsche. Esa reflexión que él hace. Vivencias que podemos compartir, dice él, si somos capaces y si somos de su especie. Él va a tener una vivencia, unas reflexiones y nos invita. Nos dice, podéis captarla si sois de mi especie. Y él dice, los primeros compañeros tuvieron que ser cadáveres y bufones. Al principio del prólogo de Así habló Zaratustra. Aquellos duraron un poco. Se acercaron, pero no entendían nada. Sus segundos compañeros se llamarán sus creyentes, es decir, los que creen en Zaratustra, que son como las hierbas verdes del prado. Mucho entusiasmo, mucho amor, mucha tontería, mucha veneración imberbe, un enjambre animado, pero aquí se queda todo. Esa es la reflexión que hace ahora. Entenderlo. Sí, estos que mostraron entusiasmo como creyentes y ahora vuelven al lugar de donde surgieron. Y Zaratustra aconseja no entusiasmarse con este tipo de gente. Aquella persona que conoce la huidiza y cobarde especie humana. Que no se entusiasme. No pueden hacer las cosas de otro modo, dice él. Si pudiesen, entonces querrían de otro modo. En Nietzsche es el poder el que determina el querer. Una sobreabundancia de energía, de voluntad, es la que fuerza a querer de una determinada manera. Esto creo que está claro en Nietzsche. En Nietzsche, en la sobreabundancia de energía, la que determina lo que nosotros queremos. Lo que nosotros... ¿Por qué? Porque podemos. Si tú quieres algo cuando puedes conseguir ese algo. Si no, ya ni lo intentas. Y entonces aquellos que pueden son los que quieren de forma grande. Consejo de Zaratustra ante estos compañeros. No te lamentes. Es preferible que soples entre las hojas marchitas con vientos veloces. Claro, no te lamentes él. ¿Qué tiene que hacer? Lamentarse de que todas estas personas con las que él había vivido, casi todas, con las que él había vivido, se han hecho marchitos, cobardes, y vuelven otra vez a esa situación de hemos vuelto a hacernos piadosos. Y ante eso, Nietzsche aconseja, sopla entre las hojas secas y sigue tu camino. ¿A qué se está refiriendo Zaratustra en todo esto? Se está refiriendo, es decir, al hecho de que hay mucha gente que ve con claridad lo mejor, pero sigue lo peor. Y a eso le llaman volver a hacerse piadosos. Estos son unos apóstatas, porque son de los que vuelven a rezar. Eso es lo que dice Nietzsche. Pero para mí aquí lo que viene, lo verdaderamente importante de este capítulo es una vergüenza rezar. Para Nietzsche y para quien tiene
su conciencia en la cabeza, rezar es una vergüenza. Rezar es algo cómodo, impide pensar y ser uno mismo, cree Zaratustra y Nietzsche. Rezan, según Zaratustra, los que tienen en su interior un demonio cobarde que dice: Dios existe. ¡Qué contradicción! Rezan los que tienen un demonio en su interior, cuando tendría que ser al contrario. Es Dios el que hace que rece, no un demonio interior. Y ese dice: Dios existe, para confundirte y para llevarte al oscurantismo. Porque las razones que pone Nietzsche, de las que habla Nietzsche, por las que sucede esto, es porque él cree que existe un oscurantismo. Huir de la luz de la razón, porque rezar forma parte de aquellos que buscan la noche y la bruma, la hora en que salen a volar de nuevo las aves nocturnas. Ha llegado la hora de todo pueblo enemigo de la luz. Nietzsche vive todavía de esa ilustración y de esa especie de intuición clarividente que él tiene de las cosas. De lo que se trata ahora, en realidad, en esta parte del discurso, es, para mi entender, del segundo nihilismo. Se habla de que Nietzsche trató varios temas. Uno de ellos es el nihilismo. Pero todo esto hay que buscarlo en sus escritos. Hay que ver qué quería decir cuando decía lo que decía. Y es que surge este segundo nihilismo cuando los seres no son capaces de llenar el vacío que ha dejado la muerte de Dios y se refugian en las creencias anteriores, en los rezos nocturnos, formando pequeños conventos para cazar y convencer a los demás. Ese es el segundo nihilismo, que consiste en, cuando se ha negado la existencia de Dios, cuando se ha negado a Dios, cuando Dios no existe, entonces esa creencia, esa presencia ha dejado un vacío. Y ese vacío que ha dejado, hay gente que no sabe llenarlo. Y se encuentra en una angustia que le hace volver otra vez a ser piadosos. Y Nietzsche cree que esa fuerza, que ese vacío, lo tienes que llenar con la energía, con la garra, con tus valores, con tu potencia, con tu grandeza, con tu voluntad. Y entonces es cuando eliminas de ti ese nihilismo que puede venir después de la ausencia de Dios. Y también eres capaz de negar el nihilismo, que es la falta de valor de los valores, la falta de sustancia de los valores que había hasta ahora. Critica aquí a los sacerdotes que predican la creencia y la construcción de telas de araña como garantía y protección de la fe. Intenta también ridiculizar a todos los grupos religiosos que se reúnen y creen ser profundos. Se alegran tocando el arpa para llegar al corazón de los más débiles y que el espíritu se les aparezca y les libere de las tribulaciones de estos nihilistas atribulados. Para Nietzsche, algunos se han convertido en vigilantes nocturnos que se preocupan por el comportamiento de los otros. Relata la conversación entre dos de estos vigilantes nocturnos, en los que sacan la conclusión de que es mejor la fe que la demostración. Sí, están allá, junto a la tapia, estos vigilantes nocturnos, y se dicen: sí, sí, la fe le hace bienaventurado, la fe en él. Se ha marchitado la hierba del prado verde y ha envejecido la fuerza del pensamiento. Y esto le preocupa a Nietzsche.
y le produce una risa asfixiante. Él cree que morirá algún día de esa risa. Bueno, yo no sé, Nietzsche era muy profundo, pero yo no sé si estas cosas producen mucha risa. No hace ya mucho tiempo que pasó el tiempo de tales dudas. No hace ya mucho que pasó el tiempo de tales dudas. Es decir, Nietzsche ya no admite ni siquiera las dudas. Se pregunta Zaratustra. Y contesta, los viejos dioses hace ya mucho tiempo, en efecto, que se acabaron. Y en verdad tuvieron un buen y alegre final de dioses. Encontraron la muerte riéndose, dice Nietzsche, cuando uno de estos dioses, huraño y celoso, se sobrepasó diciendo, existe un único Dios, no tendrás otros dioses junto a mí. Y todos los demás gritaron, ¿no consiste la divinidad precisamente en que existan dioses, pero no Dios? Aquí prácticamente acaba el capítulo. ¿Qué sucede aquí? Que Nietzsche cree que efectivamente los dioses han desaparecido, es decir, lo que representaban esos dioses. Pero han desaparecido porque uno de ellos ha querido hacerse único. Está hablando, efectivamente, refiriéndose a las religiones monoteístas. Pero yo creo que hay que distinguir muy bien dos cosas cuando hablamos de estos temas. Una que es los dioses positivos, históricos, que han ido creando, que han ido estableciendo que lo mismo que se han creado la música, pues se ha creado también una cierta religión positiva. Y se han creado dioses, figuras de diversos tipos. Y otra cosa es el sentimiento religioso que cada uno lleve dentro de sí mismo. Son dos posturas muy diferentes. A veces, intentando eliminar a estos dioses positivos, creemos que hemos eliminado también el sentimiento religioso, el ateísmo, la eliminación de toda posibilidad de conexión con un ser supremo. Ese sentimiento religioso que es ese reconocimiento de que existe algo superior tiene sus fundamentos y tiene también, o sea, no surge así, por capricho, tiene fundamentos. Y los fundamentos son que el ser humano reconoce en sí mismo que es finito, que es limitado, que por mucho que se crea autónomo, libre, poderoso, por mucho que se arrogue cualidades extraordinarias, por mucho que haga esto, siente la limitación. Y si no la siente, es que está fuera de este mundo. Nietzsche mismo tuvo que sufrir la limitación de su mismo cuerpo y de sí mismo, cuando el hundimiento. Por supuesto, existen dos personajes históricos que esclarecen un poco lo que quiero decir. Existe un personaje que es Prometeo. Prometeo es el potente, del que yo siento una gran admiración. Es capaz de subir y quitarle la luz a los dioses y repartirla entre los hombres. Tiene una fuerza potente, tiene una creencia en sí mismo, es poderoso y es muy atractivo. Sabemos cómo es castigado después por los dioses, que es castigado de una forma cruel, pero es castigado. El Prometeo encadenado, que lo atan a una roca y vienen las águilas y le van
comiendo el hígado, y el hígado le va creciendo, y se lo van comiendo. Eso es algo tan doloroso, tan impresionante, que te vayan sacando trozos de tu carne mientras estás vivo. Pero existe otro personaje bíblico que es Job. Job es una persona que cumple con las normas, que cumple con las leyes, que es una persona, digamos, buena persona, y sin embargo le da la lepra. Y se pregunta, ¿por qué a mí? Y se pregunta, ¿por qué? Claro, es justo hacerse ese por qué. Y si preguntarse, y si es justo hacérselo, si es justo hacerse esa pregunta, ¿a quién se le hace? A los demás van a tener muy poca contestación. Es verdad que puedes acudir a donde quieras y puedes crear tú esos seres a los que les preguntas. Pero ese sentimiento de religatio, de unión, o por lo menos de dependencia de un ser poderoso, divino, yo creo que eso es muy difícil negarlo. Además, tampoco creo que sea beneficioso para el ser humano negarlo. Pero Nietzsche niega esto. Yo creo que no. Yo creo que Nietzsche a lo que se refiere es a las creaciones positivas históricas de los dioses. Y cuando aquí pone en boca de los dioses lo último que os he dicho, entonces yo creo que está reconociendo esto. Está reconociendo lo divino en los seres humanos. Cuando dice los dioses, gritaron todos ellos, gritaron, ¿no consiste la divinidad precisamente en que existan dioses, pero no un dios? Están admitiendo esa divinidad. Y esa divinidad está en cada uno. Y quizás no esté en un ser determinado. O quizás sí. ¿Quién sabe? Muchas gracias.